Mis jóvenes, muy buenas noches. Al parecer no van a ingresar nadie más. Y vamos a iniciar entonces lo que es la sesión de clases del día de hoy. Bien, ustedes creo que ya los dos me conocen. De todas maneras, me presento. Soy la licenciada en Ingeniería Comercial Verónica Justiniano y los voy a acompañar durante este semestre en la carrera, en la materia, perdón, de la macroeconomía. Bien, los días de clases que vamos a pasar son los días lunes y miércoles en este mismo horario, desde las 7 hasta las 8:30, ¿ya? Seguramente vamos a tener nosotros el cronograma que ustedes también ya lo tienen bajo el programa que se los presenté en la plataforma, cuáles son las fechas aproximadas de exámenes. Entonces, en las fechas aproximadas de exámenes nos van a confirmar para que las clases sea, perdón, el examen sea presencial. Ya, entonces van a considerar por favor esos tiempos los dos y las personas obviamente que vayan a ingresar. Entonces el horario establecido para también los exámenes es el mismo. Seguramente ya nos van a confirmar por el tema de las clases ya, el examen de manera virtual, perdón, de manera presencial. Ustedes pueden verificar aquí, yo les he pasado a ustedes en la plataforma, ya tienen ustedes lo que es el plan de competencia. ¿Ves? Tenemos los horarios desde las 7 de la noche hasta las 20:30, todos los días lunes y los días miércoles. Ustedes podrán verificar que en el primer punto vamos a nosotros ver todo lo que es la introducción a la macroeconomía. Para el tema de la introducción a la macroeconomía, lo que tenemos que verificar básicamente son conceptos previos, ¿ya? Conceptos anteriores que seguramente nosotros los vamos a ir desarrollando durante todo este semestre. Entonces, vamos a hacer ciertas consultas acerca de esto, ¿ya? Entre los temas que vamos a ver es básicamente el pleno empleo, el control de precios, la relación y la diferencia entre micro y macro, y la relación de los sectores económicos y las importancias que tienen diferentes variables en la parte macroeconómica, ¿ya? Eso es como primer tema que vamos a ver el día de hoy, verificando algunos conceptos básicos como Producto Interno Bruto, ¿qué nos referimos a esto? ¿Ya? Entonces, vamos a ir iniciando. Eh, Hay una diferencia, ¿ya? Entre lo que son la división de la economía y las ramas de la economía. Silke, ¿usted sabe cuál es la rama de la economía y cuál es la división de la economía? No, lista. ¿Cómo que no? ¿Por qué no sabe? ¿Qué ha pasado? ¿No se acuerda? O no me acuerdo. A ver, Luis, ¿cuál es la división de la economía y las ramas de la economía? Las ramas de la economía tendría que ser lo que es la micro y la macro. ¿Eso es pregunta o respuesta, Luis? Un poco de ambas. No, mentira. A ver, no, para mí, bueno, se dividiría la economía en micro y macro, ¿no? Micro, lo que es la relación directamente entre productores y consumidores. Macro, ya lo que es todo lo que afecta tanto a la industria como a los. Ya, pero a ver, la economía en realidad, Luis, y decir que se divide en dos, economía positiva y economía normativa, ¿ya? Que a su vez se subdividen, ¿no? Entonces, ahora, las ramas de la economía son la micro y la macro, ¿ya? Entonces, la economía no es que se divida en micro y macro, sino que son ramas, ¿ya? Entonces, la microeconomía tiene dos ramas, una que es la micro y otra que es la macro, ¿ya? Ejemplo, ya aquí tenemos esto, por ejemplo, si ustedes lo pueden ver en pantalla, uy, 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 ya es la división. Y aquí tenemos nosotros las ramas, ¿ya? Y tenemos las ramas.
Entonces, las ramas de la economía se subdividen en dos, que son la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, en esta parte de la macroeconomía, vamos nosotros a analizar. La microeconomía básicamente es ver lo que es la familia y las empresas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar en la parte microeconómica. En la parte macroeconómica, nosotros vamos a ver lo que es la parte de un entorno, de un todo. ¿Ya? Entonces, donde vemos los ingresos nacionales, los gastos fiscales, la balanza comercial, tasa de interés. Entonces, todo lo que engloba una economía en general. ¿Ya? Por eso se llaman ramas. Y la división ya son las que economía positiva y economía normativa. ¿Ya? Entonces, en las ramas vamos a analizar la parte de la macro, es decir, de un todo. Por ejemplo, cuando hablábamos de la microeconomía, estábamos hablando nosotros de la familia, ¿no? ¿Qué produce, cómo produce? El flujo circular de la economía, básicamente. En la empresa, ¿qué produce, cuánto produce, para quién, ¿no? Y cuáles son sus ingresos y sus gastos. En cambio, en la macro, metemos a la familia internamente. Ahora nos vamos a la parte macroeconómica, donde nos administran de manera general como un todo, donde tenemos que ver en general cuánto produce, en general cuánto consume, en general, ¿no? Todo de manera general. Es decir, vamos a analizar la parte, por ejemplo, de los ingresos nacionales, es decir, de todas las personas, cuánto generan en un año, en una gestión, ¿no? Esa es la producción interna bruta, por ejemplo, del país, la producción interna neta, la producción, los intereses, entonces toda esa situación a través de una producción nacional de un país en una determinada gestión. Entonces, las ramas de la economía son dos, es la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de la macroeconomía, básicamente es la economía en general. Estudiamos la economía como un todo, ¿ya? Donde vemos ahí ciertas variables o ciertos indicadores macroeconómicos que nos van a ayudar a determinar, ¿no? Ciertos aspectos macroeconómicos, valga la redundancia, en base al movimiento que tiene un país. Aquí nosotros vamos a referirnos básicamente al INE, ¿ya? El INE es el Instituto Nacional de Estadística, donde nos muestra o nos refleja cómo nosotros o cómo nos ven en indicadores macroeconómicos los otros países, ¿no? Por ejemplo, ponen el índice de mortalidad, la producción interna bruta, el producto neto, la cantidad de habitantes, el pleno empleo, todas esas situaciones. Entonces, en un paso hablando de la macroeconomía, vamos a analizar la economía de un país en una determinada gestión. Y cuando hablamos nosotros de la parte de la macroeconomía, existe también, vamos a determinar la producción, el PIB nominal y el PIB real, que seguramente en economía lo han llevado, donde analizamos, ¿no? Cómo estará la variación porcentual de esa producción de una determinada gestión con respecto a otra gestión, considerando justamente los precios de una determinada gestión o los precios de gestión a gestión, ¿no? Eso se puede calcular a través de la variación porcentual de los productos, ya del Producto Interno Bruto, sea de manera real o de manera nominal. Eso ya lo vamos a ver de manera matemática. Ahí vamos a diferenciar lo que es un producto real y un producto nominal, ¿ya? Y esto es el Producto Interno Real y el Producto Interno Nominal, ya se lo determina en base a esos tipos de precios, ¿no? A los precios de una determinada gestión de un año en específico o a las gestiones constantes que se hacen, ¿no? De todos los años, los precios constantes que tiene cada gestión para determinar el Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces, ahí vemos la diferencia en que micro y macro son ramas de la economía, ¿ya? Y la división es que es economía positiva y economía normativa, ¿de acuerdo? Entonces no se van a olvidar de eso. Lisa, ¿podría refrescarnos a qué se refiere con economía positiva y normativa? Claro que sí. En la economía positiva, ¿ya?
cuando hablamos de economía positiva, cuando ya no estamos hablando de las ramas, sino así de la división básicamente, yo les voy a mostrar la presentación para que ustedes lo tengan, ¿ya? En la división de la economía, como les decía, ¿no? Tenemos economía positiva y normativa. Cuando hablamos de una economía positiva, cuando hablamos de la división, estamos hablando de una subdivisión, que es la economía descriptiva y la teoría económica, ¿ya? En la economía descriptiva, usted observa, verifica, ve, saca datos, ¿no? De algún objeto o un fenómeno económico. Y cuando es la teoría económica, usted formula normas, leyes y demás. Y la economía normativa es la aplicación, o sea, se subdivide en política económica y es la aplicación básicamente de todo lo que yo hice en economía positiva. Por ejemplo, ¿ya? En un momento aquí, no sé si yo les comenté, en un momento en Bolivia hubo el llamado gasolinazo, ¿ya? Que la idea no estaba mal, ¿ya? En lo que fallaron fue en la implementación. ¿Qué quiere decir? En la economía descriptiva, ¿qué hicieron los técnicos para analizar este tipo de situación? Dijeron, no hay dinero, necesitamos dinero, entonces necesitamos que ingrese dinero. ¿De dónde vamos a continuar? Entonces vieron el objeto y dijeron, nosotros estamos subvencionando lo que son los combustibles o los hidrocarburos. Entonces, observando y viendo este fenómeno, ¿qué tal si ya no cobramos? Dijo, o sea, ya no lo subvencionamos, sino que ahora vamos a cobrar el precio que es, ya no subvencionemos. Entonces, con todos esos aspectos que son la economía descriptiva, todos esos ajustes, aspectos técnicos, se pasaron a formular una norma, una ley, una regla de cómo van a implementar todas estas descripciones y sacaron un proyecto de ley, un decreto donde decía que a partir de cierta fecha se iba a cobrar 8 bolivianos el litro de gasolina, ¿ya? Entonces, y los otros combustibles también iban a subir de precio. Si hoy pagamos 3.79 aproximadamente, íbamos a pagar en ese entonces 8 bolivianos, ¿ya? Y eso significaba que el 50% de los ingresos se iban a mejorar para generar mayores ingresos, ¿no? Enviar a hacer otro tipo de proyectos seguramente, era lo que tenían en mente. Hasta ahí todo estaba bien, ¿ya? Entonces se formuló, se describió los objetos, se realizó la norma, las reglas, ¿ya? Y nos vamos a la economía normativa, donde esta teoría económica, este proyecto, estas reglas, lo que yo tengo que hacer a través de la economía política o la política económica, a través de la política económica, es que aplicarlo, ¿ya? Y es ahí donde falló. ¿Por qué? ¿Ya? O como yo a veces digo, no di un taller que decía cómo se cocina una rana. Entonces, están cocinando mal la rana. ¿Qué hicieron el gobierno? ¿En qué falló? Falló el momento de implementarla, es decir, hacer una política económica, lo falló. Es decir, que lanzó a la rana en aceite caliente. ¿Qué hace la rana cuando uno lo pone en algo en aceite caliente? Salta, que fue lo que pasó con la población. Entonces, ¿qué se hizo? Todo el mundo dejó de trabajar ese día, todos salieron afuera, nadie quiso trabajar porque era demasiado el incremento. No es el 100% básicamente del precio. Entonces, 100% de ingreso, 100% iba a subir el incremento del precio y todo lo que estaba en transporte, es decir, toda la mercadería que estaba en tránsito en ese momento, se iba a encarecer en ese momento, porque justamente entre medio de ese tránsito no se había socializado ni nada y se implementó automáticamente. Es decir, que ahora valía 3.79 y a la 1 de la mañana ya vale 8 bolivianos. Entonces se duplica y no, a veces el nivel de ingreso para el transporte no podría que no les alcanza hasta que llegue, ¿no? Hasta que llegue al lugar de destino o va a llegar al lugar de destino con un incremento bastante alto en tema de transporte. Entonces, toda la gente se paró y no quiso trabajar, todo el mundo estaba afuera, hicieron un bollerío
¿Y qué hizo? Ese mismo día abrogó eso, ¿ya? Entonces implementó de manera errada. La política, o sea, es decir, la teoría estaba espectacularmente bien, no estaba mal. Lo que fallaron fue el tema de la implementación, ¿ya? Fue el tema de la implementación lo que fallaron. Entonces, ellos, ¿qué debieron hacer? Lo que debieron hacer es de a poco, ¿no? Hay esta norma, ok, vamos a recuperar esa subvención que le estamos haciendo a ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir de a poquito, ¿no? De 10 centavos, 50 centavos, lo que sea. Cosa que hasta ahorita estuviéramos pagando 8 sin quejarse. Es decir, que ahí esa hubiese sido la forma de cocinar mejor la rana. Es decir, de que la rana vaya en un ambiente tranquilo, 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 hasta en un momento que quiera reaccionar ya no pueda. Lo mismo debieron hacer con nosotros, ¿no? Que de a poco, y cuando acordemos ya íbamos a pagar 8 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la división de la economía. Formulo teorías, normas a través de una observación y luego la implemento. Y de aquí, de esta división, surge lo que es la rama de la economía, que es una de ellas es el tema de estudio de esta materia. ¿Me entendió, Luis? ¿Los demás? Entendí. Michael, Sí, licenciada. ¿cómo está Michael? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Qué bueno, Michael. Ya. Sigamos entonces. Entonces, esas son las ramas, ¿ya? A ver, Michael, usted entró un poquito tarde. ¿Cuáles son las ramas de la economía, Michael? Es la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía, Michael? Creo que no alcancé a escuchar esa parte, licenciada. Según usted, ¿qué es la micro y qué es la macro? Michael. Michael, ¿usted puede ver esto? Sí, puedo verlo. ¿Puede ver esto? Sí, puedo verlo. Ya. ¿Cuál sería macro aquí? El de su mano izquierda sería. ¿El más grande o el más chico? El más grande. Ya. Entonces, bajo este concepto que tú me acabas de decir, ¿qué es la micro y qué es la macro? Considerando el mercado. No importa si te equivocas, Michael, es el primer día. Después de aquí ya no pueden equivocarse. La macroeconomía sería el complemento entonces de la microeconomía. Podría ser. ¿Y qué es la micro? El complemento de la macro. Bien, Michael, hay que practicar ya, hay que leer un poquito. Bien, vamos a hacer unos conceptos básicos que yo quiero, pero para esos conceptos básicos pareciera que yo estoy hablando con la pared. Así que les voy a pedir que por favor me aperturen sus cámaras, los tres. Ya, Michael. Michael. A ver, mientras Michael apertura su cámara. Ahora sí, muy bien. Ok.
Entonces ahora vamos a hacer ciertos conceptos básicos antes de pasar un poco a ver cuáles son los indicadores macroeconómicos, ¿ya? Sin mirar a ningún lado, sin mover la mano, solamente mirando a su pantalla, vamos a empezar con Silke, ¿ya? Silke, usted sabe qué es, no quiero saber qué significa cada letra, sino qué es el Producto Interno Bruto. Eh, Según yo, creo que son los indicadores de cada país que, o sea, pueden hacer un estudio de los precios. No me acuerdo Ya, muy bien. podría Más o menos. ser más o menos, a ver usted, Luis. Bueno, sí, Producto Interno Bruto, podría ser tal vez como los niveles de producción. Ya, los niveles de producción, está bien, Luis. Michael, Producto Interno Bruto, ¿qué vendría a ser? No busque en Google, mira al frente. Actívelo su audio. Eh, La cantidad de producción. Ya, bueno. A ver, con respecto a la producción interna bruta. La producción interna bruta es todo lo que produce el país en una determinada gestión. Por ejemplo, ¿qué produce? Papa, cebolla, arroz, servicios, importaciones, exportaciones. Todas esas situaciones son producto interno bruto, ¿ya? Que se los considera para poder ser un indicador referente ante otros países. ¿Qué es el PIB per cápita? Empecemos con Michael. ¿Qué es el PIB per cápita? Si no saben, me dicen, no sé, no hay ningún problema. No sé, licenciada. Ya. Luis, Tendría que ver algo respecto a antes de invertir, tal vez capital, algo así, per mm, cápita. más o menos, pero no. Silke, Tampoco se dicen. ya. El PIB per cápita, PIB, ya sabemos que es el Producto Interno Bruto. Cuando dice per cápita, significa por persona, es decir, la producción interna bruta de un país que hace cada persona, ¿ya? ¿Y cómo yo calculo el PIB per cápita? La forma de calcular el PIB per cápita es toda la producción que se hace en una gestión, ya toda la producción, se lo voy a mostrar enseguida cuando nos volvamos a conectar, vamos a entrarnos al INE y les voy a mostrar la producción interna, ya, producción interna bruta. Entonces, para el PIB per cápita coloco toda la producción interna que ha hecho el determinado país en una determinada gestión, dividido entre la cantidad de habitantes. Esta cantidad de habitantes no discrimina si es niño, abuela, trabaja, no trabaja, sino dice la cantidad de personas que habitan en ese país, ¿ya? Entonces, el Producto Interno Bruto es eso, y es un referente. PIB per cápita es un indicador. No sé si recuerdan ustedes, hace creo que unos 5 años atrás aproximadamente, no recuerdo bien el año, donde cuando hubo este tema de el ex vicepresidente Linera, mencionó que teníamos, la verdad que no recuerdo bien el monto, que ya de tanta cosa que dijo, eh, algo de, no sé si 4.000 o 5.000 bolivianos por persona. Él dijo, tenemos un PIB per cápita de tal cantidad. ¿Qué hizo la gente y dónde está eso? ¿Dónde lo tenemos? ¿De dónde lo sacamos? En realidad eso es un dato referencial. ¿Y qué hizo así? Lo vendió a las personas. Las vendió a las personas que cada uno tiene ese dinero y la gente estaba empezando a buscar dónde estaba ese dinero y que efectivamente no existía. ¿Por qué? Pues esos son números nominales. Una producción es como que sumemos la producción que hace Luis, la producción que hace Silke, la producción que hace Michael. Cada uno hace una producción, cada uno gana 6.000. Entre los 4 tenemos ese monto y nos lo dividimos entre 4, ¿no? Eso es una, y cada uno será que tiene ese monto, no lo tiene.
Porque puede ser que Silke gane menos, Luis gane menos o Michael gane más que nosotros tres juntos. Entonces, y se divide en partes iguales porque es la cantidad de personas. No significa que todas tengamos o todos tengamos la misma cantidad de producción. Y esa producción lo transmiten a través de dinero. Pero ese dinero no lo tenemos nosotros, ¿no? Es la producción que se hizo acá, pero que no existe ese dinero, que no lo voy a poder tener en mi cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de PIB per cápita, tenemos que analizar ese punto de vista, a qué se refiere, para qué nos sirve. Solamente nos sirve como un referente, es decir, que usted puede producir, yo puedo producir 50.000 bolivianos, me estoy imaginando poniendo datos que no existen, ¿ya? 50.000 bolivianos. Pero usted me puede decir, pero dicen, yo no trabajo, Luis, Silke y Michael, nosotros no trabajamos, dicen. Pero según el PIB per cápita dice que cada uno de nosotros produce 50.000 bolivianos, ¿no? Y cada uno lo tiene, no lo tiene. Entonces, a veces es un punto referencial que de manera particular, ya no nos muestra un dato real. Yo creo que en todo caso, para calcular un PIB per cápita, deberíamos tomarlo en cuenta solamente las personas que están ocupadas, ¿no? Y las que hacen, obviamente, las que mueven el mercado. Entonces, no, por ejemplo, un niño de 3 años, ¿qué hace? Solamente hace consumo o genera algún tipo de ingreso. No. Una persona, por ejemplo, que se haya jubilado, no genera ingreso, es un gasto, genera consumo. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad de la cual no pueda disponer de sus habilidades motoras para poder trabajar, es un gasto. Entonces, todas esas personas la ponen en una bolsa y dice que cada uno de nosotros, incluyéndolo a esas personas, generan tanta producción. Y el concepto va porque para calcular el PIB, ¿no? Se considera obviamente el consumo, pero que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Con la parte de la macroeconomía que estábamos viendo los indicadores macroeconómicos. Para ir completando, ¿no? En el tema de la macroeconomía veíamos el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, tenemos el Producto Neto Nacional, ya que son después de todos los intereses, que es como cuando hacemos nosotros un estado de resultado o queremos calcular el precio de algún producto, ¿no? Vamos descontando todos los impuestos, intereses y demás. Entonces, sí es básicamente el concepto general de lo que es Producto Neto Nacional, ¿ya? Otra pregunta más, a ver, otro indicador macroeconómico. ¿Ustedes saben qué es el interés? Estamos hablando en tema monetario. ¿Qué es el interés? ¿Dónde han escuchado esa palabra? ¿Dónde aplican? A ver, Michael. El interés. Eh, Son los intereses económicos que uno paga, impuestos. Ya, intereses económicos que uno paga. Si es impuestos, son alicuotas, muy diferentes, ¿ya? Ah, ok. Entonces, intereses es sobre algún, por ejemplo, préstamos que uno realiza, ¿no? A entidades financieras. Ah, sí, Entonces, sí. ¿ya? Entonces, esos son intereses, ¿ya? Tasas de interés. Entonces, esas tasas de interés es un indicador macroeconómico también, que en otras palabras nosotros le llamamos el precio del dinero, ¿ya? Porque usted recibe del banco como préstamos 15.000, vamos a ponerle boliviano, y me dan una tasa de interés del 18, es decir, que el valor, el precio que tiene esos 15.000 son de ese porcentaje. O sea, adicionalmente ese es el precio de ese dinero, ¿ya? Entonces este es un indicador también, es una tasa la tasa de interés es un indicador macroeconómico que determina el poder invertir dentro del país, ¿no? Otro indicador macroeconómico es la cantidad de población que existe, la tasa de desempleo, la tasa de empleo, la tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de la población económicamente activa. A ver si el que usted sabe qué es la población económicamente activa.
Económicamente activa. Ujú. Supongo la que está en producción o la que trabaja en producir, ¿o no? Sí, sí, podría ser. Luis, ¿tú qué opinas? Claro, para mí sería todas las personas que generan ingresos, ¿no? Ya, podría ¿También? ser. Ujú. Son todas las personas que pueden generar ingresos, ¿no? Es decir, por ejemplo, usted tiene la habilidad y de poder realizar ya una producción, sea legalmente, ¿ya? O no. ¿Qué quiere decir? La población económicamente activa, básicamente en la mayoría, y creo que también acá en Bolivia, es de 14 años la población, la edad de estar en la población económicamente activa, porque a partir de esa edad yo puedo generar ingresos, puedo vender, puedo, ¿no? Y tengo inclusive la capacidad motora para poder hacerlo, ¿ya? A partir, pero legalmente no lo puedo hacer, porque todavía soy un niño, pero estoy dentro de la población económicamente activa, ¿ya? Entonces, según y legalmente me activo, vamos a poner así, legalmente me activo después de los 18 años. A partir de los 17, entre el 14 y 17 años, yo tengo que pedir permiso a la Defensoría para que me puedan ayudar para que me puedan ayudar a poder trabajar o hacer una actividad económica, ¿no? Entonces, pero a partir de los 18 ya soy responsable y soy activo económicamente. Entonces, pero hay algunas personas que son activas económicamente y no trabajan, no estudian, no hacen nada. Simplemente hacen un consumo dentro de lo que es la producción del país. Entonces, una población económicamente activa en todos los lugares, bueno, en Bolivia también a partir de los 14 años, pero legalmente recién pueden ejercer una actividad económica a partir de los 18, ¿ya? Y siguen protegidos hasta los 25, ¿no? Que ya se ha ampliado esa edad, sigue bajo la tutela del papá. ¿Para qué? Para que termine todos sus estudios universitarios, ¿no? Esas son las últimas normativas que han salido. Entonces, hasta ahí cubrimos todo, ¿no? Según la parte económica. Entonces, puedo estar dentro de la población económicamente activa, pero soy una persona desocupada, una persona que nunca he trabajado. Y una desempleada es aquella que alguna vez en su vida trabajó, pero que ahora no se encuentra haciendo esa actividad. Y aquí nos lanzamos a otro indicador macroeconómico que es el empleo, ¿ya? Si ustedes analizaron en economía general y política, existía un concepto, ¿no? Que era el pleno empleo. Michael, ¿usted sabe qué es el pleno empleo? No, licenciada. No. ¿Se acuerda que dentro de la evolución del pensamiento económico, cuando analizaron seguramente dentro de la economía general política, vieron un aspecto que era la evolución del pensamiento económico, donde existía una escuela llamada la escuela keynesiana? ¿Se acuerda de algo, Michael? Michael. No, licenciada, no me acuerdo la verdad. Sí, a ver, Luis, ¿usted se acuerda algo de ese tipo de teoría de la escuela keynesiana? No, la verdad es que no tuve la oportunidad de avanzar ese tema de Centro Molino y esa parte. Sí, ¿Y casi usted lo sí? último. Ajá, ¿y usted sí el qué? Tampoco lo hice. Nada. En economía. No, no. ¿No llevaron en economía la evolución del pensamiento económico? Sí, no llevamos eso. Ya, entonces vamos a hacer un pantallazo para que podamos tener en cuenta en la parte macro, ya que esto creo yo que es importante. Si bien es la parte teórica, que no la vamos a hacer así a puño y letra al momento de hacerle las preguntas, pero para conocimiento general debemos saberlo, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar la parte de la evolución del pensamiento económico, ¿ya? Para poder analizar lo que tenemos nosotros en la parte macro y micro, obviamente hay que analizar ciertos aspectos, ¿ya?
Y para entender cómo funciona cada una de estos indicadores, de estos agentes económicos y demás, debemos saber de dónde nace, cuál fue la evolución, ¿ya? No vamos a entrar muy a detalle porque la evolución del pensamiento económico casi el 90% abarca todo lo que es la parte micro, ¿ya? Que es donde vemos nosotros el pensamiento en la antigüedad, el pensamiento en Grecia, en Roma, la Edad Media, ya eso se los voy a pasar simplemente para que le den una leída, ¿ya? El mercantilismo, el socialismo, la fisiocracia y una serie de escuelas que nosotros seguramente se ha analizado en su momento. Pero hay una parte de todas estas escuelas clásicas, neoclásicas que hubieron dentro de la parte teórica, viene una que se llama la escuela keynesiana. Keynes, John Keynes, que fue básicamente el cursor de esta escuela, le decían que era un loco, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese momento todas las personas iban a la parte microeconómica, analizaban la maquinaria, la producción, que qué le gusta comer, qué no le gusta, vamos a crear nuevos productos, nuevos servicios, cómo mejoramos el transporte, ¿no? Cómo voy a hacer los trueques de los servicios y productos, cuándo va a sentirse satisfecho la persona que consuma, bajo qué producto, qué servicio, o sea, se hicieron todo eso, pero nadie vio la parte general. Él dijo, bueno, todos así somos individuales, pero ¿quién nos va a administrar? Necesitamos una persona grande que venga, lo administre y nos reparta de manera equitativa. Ahí surgió al loco John Keynes, ¿ya? Como les digo, en su momento le dijeron que era una persona loca, que cómo iba a hacer eso, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el señor John Keynes dijo, tenemos que analizar, ¿no?, el comportamiento del productor y del consumidor, junto, que se analice la parte del capital, la parte de las personas que van a realizar, que todas las personas trabajen, ¿ya? Claro que en su momento todas las personas, ni bien tenían 5 o 6 años, ya lo mandaban a trabajar, ¿no? Entonces, pero de ahí surge la idea de que, y se van acoplando obviamente tipos de normativas después que, cuál es la edad mínima para trabajar o la edad máxima, ya se vienen acoplando en base a la idea que tuvo John Keynes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que él quería? Él decía que había que disminuir el paro, ¿ya? Y no es el paro que quieren hacerlo el día viernes, sino el paro, es decir, las personas que no producen nada. Ellos querían disminuir, ¿ya? Estas personas que no están haciendo nada, que en su mayor porcentaje tengan el pleno empleo, que toda la población, por decir, nosotros somos casi 12 millones en Bolivia, casi 12 millones, ¿ya? Y querían que todas las 12 millones estén empleadas. Obviamente que hay niños, bebés, enfermos, hay ancianos y demás, pero que en su mayoría tengan empleo. ¿Por qué? Porque al momento de tener pleno empleo, es decir, que todas las personas hagan actividad económica, se generan mayores ingresos para la sociedad. Eso significa sostenibilidad para todos, ¿ya? Que nadie está de ocioso, que nadie no está produciendo nada, ¿no? Entonces, lo que trataba él en esta escuela era básicamente eso, ¿no? Que genere el capital, ¿no? Más dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque este también se casaba con la parte del mercantilismo. El mercantilismo, ¿qué decía? Que el país que tenga más riqueza es más poderoso, ¿no? Ahorita, si ustedes ven, tenemos ese conflicto, ¿no? Entre, que obviamente no es del tema, pero estamos en conflicto de las pugnas, ¿no?, de los poderes en este momento. Entonces, ojalá no nos afecte acá a Bolivia, pero de todas maneras ahí viene la pugna. Entonces, Keynes casaba con el mercantilismo un poco, indicando de que a mayor riqueza, mayor poder, pero para eso tenemos que tener una persona más grande que nos administre, ¿no? Esa era la idea. Del cómo ya surgieron en base a básicamente todas las actividades que se desarrollaron al momento de implementar esta idea que tenía John Keynes, ¿no? Entonces, John Keynes puso el pleno empleo, ¿ya? Y que todos trabajen por el bienestar de la sociedad, que se disminuya el paro a aquellas personas que no hacen nada, ¿ya? Y que la tasa de interés obviamente no sea tan alta al momento de realizar un préstamo, porque como ya tenemos la riqueza, entonces nos va a ser más fácil poder conseguir préstamo de dinero para reinvertir nuevamente,
Ya es lo que quiso hacer, por ejemplo, el gobierno, dando casas económicas a un interés social, ¿no? Entonces, ahí estaban aportando una parte de la macroeconomía en base al concepto que hizo Keynes, ¿ya? De ahí surgen esas ideas. Entonces, este señor John Keynes dijo eso, ¿no? Que hay que ver la parte macroeconómica, no solamente la micro, vayamos analizando la parte macroeconómica. Entonces, ahí empezó a hablar este señor John Keynes y realizó una serie de situaciones macroeconómicas que la vamos a analizar más adelante, que son temas numéricos, ¿no? Y vamos a determinar lo que es el presupuesto, la transferencia, vamos a analizar lo que es el consumo autónomo, el ahorro autónomo, la demanda agregada, la oferta agregada, ¿no? Entonces, todas estas situaciones vamos a ir viéndolas poquito a poquito, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es el tema de John Keynes, que es parte de lo que vamos a ir analizando nosotros en esta parte macroeconómica, ¿no? A partir de ahí surge la idea para que nosotros podamos analizar los elementos macroeconómicos. Bien, les quería mostrar también acá bueno, revisión al 2020. Vamos a ponernos aquí. Fíjense, si ustedes pueden ver, aquí tenemos nosotros el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que nos ayuda ya a determinar, por ejemplo, aquí tenemos Producto Interno Bruto trimestral, por ejemplo, cada trimestre del 2014 al 2021. Si ustedes se fijan aquí en la partecita donde dice P, ¿lo ven? ¿Pueden ver? Sí, sí. Dice eso es probable. Imagínense, si se fijan del 2014 al 2016 son exactos, ¿cierto? Lo demás es probabilidad. Fíjense, hasta ahora nosotros estamos atrasados hasta en el Producto Interno Bruto. No hemos sacado una estadística real. Seguimos con probablemente, según lo que pasó, probablemente, y fíjense que ahí no había antes cuarentena. Más bien ahora lo han hecho hasta el 2016. Antes era hasta el 2003. Hemos avanzado un poco, pero ¿a qué gestión estamos nosotros ahora? 2022. ¿Cuántos años nos falta todavía para poder actualizar nuestro Producto Interno? Pero esa es la referencia que nosotros mostramos al mundo, ¿ya? Si se fijan acá, la producción interna de un país de manera trimestral, dice, de la gestión 2014 a la 2021, ¿ya? Fíjense que, bueno, estas son, ya eso después les voy a enseñar a leer, ¿no? Por ejemplo, en la gestión dice 2021, en el primer trimestre estamos con negativo de menos 1.09%. Y luego, supuestamente, en el segundo del 2021, en el segundo trimestre, valga decir, más o menos a mediados de año, hemos cerrado con 21. Es decir, que hemos subido supuestamente la producción. Y obviamente, ¿por qué? Porque ya la restricción de la cuarentena ya ha hecho que no podamos nosotros seguir saliendo y seguir produciendo y seguir desarrollando más. Tiene que ver mucho también con eso, porque nos habíamos encerrados nosotros, ¿no? Y luego, ahora al 2021, en el tercer trimestre, se bajó, dice, a un 8.01. Entonces ya otra vez creo que hubo una incidencia, algo, nos volvieron otra vez a encapsular. Entonces todas esas cositas se toman en cuenta aquí en la producción, en la estadística, ya aquí trimestral. Otro dato que nosotros podemos ver es el índice del precio al consumidor, que es otro indicador. Este índice del precio al consumidor, que básicamente se toma como una ponderación de todos los precios de todos los productos, ¿ya? Y es el que se toma de referencia cuando hay un incremento para el sueldo, ¿no? El salario mínimo, el incremento del salario mínimo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en todos estos meses, hasta el mes marzo, mayo, más o menos por ahí, empiezan ¿no? Que cuánto va a incrementar, si se va a incrementar, no se va a incrementar, cuál es el porcentaje. ¿Por qué? Porque hay dos miras. Tenemos nosotros el precio a datos nominales y a reales. ¿Ya qué significa? Que, por ejemplo, a los datos nominales son las personas que producen y año a año ellos calculan el incremento del precio, ¿ya? En cambio, si yo digo real, tomo de referencia un año.
cualquier año, por decir el precio del año 2009, que no tiene nada que ver con el año pasado, ¿ya? Pero yo lo tomo de referencia, que normalmente eso lo hace el gobierno. Y luego, entre lo que el productor hace año tras año, los precios, sus variaciones de año tras año con respecto a lo que calcula el Estado, ¿o no? A través de sus gobernantes, hacen un promedio y sacan el incremento al sueldo mínimo, ¿ya? Porque a partir de ahí son los incrementos que se van a hacer a todos los demás. Entonces, este es un indicador bastante importante y se registra no todos los años. Entonces, ¿cómo ha ido fluctuando los precios? Por eso le dice el índice del precio al consumidor, ¿no? Tenemos la acumulada, que es la naranja, la mensual, fíjense, la verde, cómo va incrementándose el precio. Y esto es de un promedio de todos los productos, ¿ya? De todos los productos de todos productos y servicios, es un promedio. Por decir, el tomate estaba el kilo a 5 pesos, ¿ya? Y el otro mes está a 2 pesos. Una variación. Entonces, todas esas variaciones, al final, en promedio, tienen un incremento del 5%, por decir. Ahora, de ese producto, se suma todos los productos y se saca un promedio. A eso se le llama el índice del precio al consumidor. Y ese incremento es el que se toma en cuenta si lo hago a un precio o a una producción interna, tomando de referencia un precio de una determinada gestión o los precios de cada gestión, cuánto va incrementando para que yo pueda aumentar los ingresos de cada persona, es decir, el sueldo mínimo se puede incrementar. Entonces, todos estos aspectos se toman en cuenta al momento de tomar una decisión, ¿ya? ¿Por qué? Por decir, ¿qué hacemos las personas? Dicen, ¿no? El incremento es del 5%. El índice del precio al consumidor es del 5%. Y quieren que el sueldo suba en un 5%, ¿ya? Pero las personas, los que son productores dicen, pero ¿por qué un 5%? Es mucho. No tiene una relación del precio del producto con relación al precio del sueldo, ¿no? De lo que gana el trabajador. A ver, por ejemplo, Silke. Vamos a hacer un tema matemático, Silke. ¿Estamos? Sí. Ya. Bien, Silke. Vamos a suponer el kilo del tomate, ¿ya? Va a poner usted ahí el kilo de tomate, pero vamos a poner una pizarra para que veamos la incidencia y ustedes me digan si se puede. Vamos a poner una pizarra. Ahí vamos a dejar de compartir un ratito. Vamos a hacer una situación acá con Silke. Ya, Silke. Vamos a poner aquí que el precio del tomate es de 5 bolivianos. Estamos hablando del mes de enero, ¿ya? Luego, el precio del tomate es de 7 bolivianos, ¿ya? En el mes de febrero. ¿Ya? Listo. Dice que el precio de tomate es de 5 y luego se incrementó a 7. ¿Cuánto es el porcentaje de incremento, Silke? ¿2%? ¿O cómo? No, 2 bolivianos es la diferencia. 2 bolivianos. En porcentaje, ¿cuánto sería? 2 bolivianos es la diferencia. Dos bolivianos es la diferencia. ¿Cuánto sería en porcentaje? A ver, los dos, que también están ahí. ¿Cuánto sería el porcentaje de incremento de 5 a 7? ¿Qué porcentaje se incrementó? Más o menos casi el 30%, tal vez 29%. Sí, un 29%. 28,57. 28,57% fue el incremento. ¿Ya? Pero eso equivale a 2 bolivianos.
¿sí? Solamente estoy haciendo un ejemplo. De 5 a 7 se incrementó un 28.57% el precio del tomate, ¿ya? Eso es lo que dicen los productores, ¿ya? Entonces dice que el precio debería subir en ese porcentaje, el precio, ¿ya? Que equivale a 2 bolivianos, ¿ya? Por las incidencias y todo eso. Ahora, ¿cuánto está el salario mínimo nacional ahorita? A ver, investiguen. 2164. 2164, creo que sí. A ver, ya, supongamos que es 2.164 bolivianos. Este es el salario mínimo. Significa que nadie debería ganar menos que eso es mentira. Ya, aumentenle a esto el 28%. ¿Cuánto sería? Incremento. ¿Cuánto sería el incremento? 21.64 por 0.28.57 más 160. ¿Cuánto estaría ganando si hay el 28%.57? ¿Cuánto estaría ganando una persona? 2.782. ¿Me siguen o no me siguen? Michael, Luis, Silke, ¿qué dicen ustedes? Sí, yo tengo 2782,25. Exactamente. Esto vendría a ser el porcentaje, ¿no? El porcentaje según tomando de referencia el incremento. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia en boliviano? Son 618,25 centavos. 618,25 centavos. Diferencia. ¿Ven? ¿Ya? Así es la diferencia que existe cuando analizan el incremento del salario. Dicen, no, va a incrementarse un 28%. Entonces, este 28% se va a incrementar en los precios, dice, ¿ya? Y ellos quieren, y las personas como nosotros, no, disculpen ellos, no, nosotros como personas, ay, qué bueno, va a incrementarse un 28%. Significa que se le va a encarecer al productor en 618 bolivianos cada uno de los trabajadores. ¿Será que compensa esta diferencia de 2 bolivianos con 618 bolivianos que se incrementa? Para el consumidor, o sea, para nosotros que nos paguen eso, wow, un espectáculo, ¿cierto? Pero para el productor, ¿qué le estoy haciendo? Claro, le estamos restando utilidad. Y no tanto, fíjense la diferencia de 2 bolivianos con esto. Y es lo que a veces nosotros no entendemos. ¿Pero por qué? Dicen, ¿qué les cuesta? ¿Qué nomás qué es un 3%? Uy, un 3%. ¿Cuánto le significa a esa persona? ¿Ya? Obviamente que estamos hablando en temas unitarios, ¿no? Claro que ellos no producen 1 kilo solamente, producen bastante. Pero ahí fíjense el transporte y toda la cuestión. Pero ahí así se ve la diferencia. Entonces dice, ¿qué es un 8%? Un 8% encarecido por cada persona que trabaja. Si lo vemos en grandes cantidades, ¿no? Entonces él tiene que pagar a 1.000 trabajadores ese incremento. Y si lo vemos por lo más pequeño, la señora que trabaja vendiendo comida también tiene que subirle ese incremento, porque está dependiendo de esa persona. Entonces, en ambos lados, nosotros, si no analizamos bien este tema, vamos a hacer y dañar a los productores. Entonces, ese es el análisis que hacen normalmente el Estado y las personas que son empresas, obviamente, personales, unipersonales, CRL, unión, todo lo que ustedes quieran.
Entonces, se hace ese análisis, ¿para qué? Para que se pueda entender y comprender y llegar a un acuerdo, ¿no? Donde se incrementa obviamente la población, el nivel de ingreso porque los precios están subiendo, pero también no destruir la parte productora. Entonces, estos aspectos se consideran en la parte macroeconómica. Entonces, fíjense, son puntos importantes que hay que tomar cuidado al momento de hacer una norma, una ley o tomar una decisión para aplicarla a toda la sociedad. Entonces son estos aspectos técnicos que hay que analizarlos. No es nomás decir 28%, 30%, 1%, 2%. Entonces eso significa, ¿eso qué significa? ¿Ya? Para el productor, ¿eso qué significa para tales personas? Entonces, eso hay que considerar los jóvenes al momento de que nosotros desarrollemos cualquier tipo de actividad macroeconómica. Entonces, es más o menos el análisis de un poquito general de lo que vamos a ir viendo durante esta etapa del semestre, esta etapa macroeconómica. Entonces, yo les invito a ustedes que por favor vayan viendo algunos conceptos básicos que ya ustedes tienen el programa ahí en la plataforma, vayan analizándola. En el transcurso de la semana voy a subir una actividad de conceptos básicos, que si ustedes lo ven está ahí ese conceptos básicos, pero todavía no está la actividad. Ahí voy a ir subiendo conceptos en los que ustedes van a describir. Y ahí prefiero que no me investiguen, sino que lean, o sea, es decir, que me investiguen, pero que no me copien, ¿ya? Sino que lo lean y de acuerdo a su entendimiento, vamos a ir, ustedes me van a ir respondiendo, de acuerdo a eso yo voy a ir respondiendo, ya que la próxima semana vamos a hacer una evaluación diagnóstica, que son unas cuantas preguntitas para ver en qué grado estamos en la parte macroeconómica, ¿ya? Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Es un pantallazo de lo que vamos a empezar a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir tratando de ver de otro punto de vista la parte macroeconómica, ¿no? Ver los puntos importantes, los puntos que no, tanto en la parte de los administradores públicos, qué decisiones toman con respecto a las personas privadas, que son las que hacen obviamente la labor y siempre tienen que estar en coordinación con el Estado, ¿ya? Bien, jóvenes, sería todo por hoy y antes de eso, un favorcito, les voy a llamar la lista y nos despedimos, ¿ya? ¿Alguna consulta o pregunta mientras voy habilitando la lista? ¿Ninguna? No, ninguna línea. ¿Qué dice Silke? ¿Qué dice Michael? ¿Verdad? No se presenta. Hueso También no. la única. Hueso no está. Reinique. Yamil tampoco está. Ya tenemos a Yoshi, a Vaca, Loaiza, Michael, ¿eres tú? Sí, sí, licenciada. Ya, perfecto, y Vallejo no está. Estos jóvenes sería todo por hoy entonces y nos vemos el día lunes, ¿ya? Van a revisar la plataforma, por favor. Buenas noches. Pero, Luis, Gracias. Bueno, Buenas hasta noches. luego. Gracias.